¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bella noche de sábado, ¿eh? Los saludo como siempre a Valeria San Pedro y a Gustavo Tubio, que nos dan el pase con tanta generosidad siempre. Ya está en nuestros estudios Ricardo Roa, uno de los periodistas más relevantes, no solamente de Clarín, sino de la Argentina. Vamos a hablar de algo que hoy escribió un artículo impactante sobre uno de los problemas del momento y algo que viene que es inquietante, que son los scratches del gobierno. Atenti con esto. Y vamos a estar también en Córdoba, la situación que se está viviendo allí, dramática, que se está viviendo con la investigación. Lo que pasó ya es una tragedia con los 5 bebés fallecidos en la maternidad Carrillo. Así que vamos a estar con esta propuesta en la cobertura, además de la actualidad, en el medio de los incendios que tanta preocupación están generando en la zona del Gran Buenos Aires, en la capital federal y también en el sur de Santa Fe. Así que esta es la propuesta que estamos compartiendo con todos ustedes en esta noche del Corresponsal, que comienza, como siempre, con el comentario editorial del día de la fecha. Lo primero que quiero hacer en el comienzo del comentario de hoy es mi homenaje al embajador argentino Eduardo Saduz, que acaba de fallecer hace pocas horas. Saduz fue un hombre valiente y honesto, y fue un gran diplomático. Fue el hombre que denunció todo el tema de la embajada paralela que representaba la corrupción establecida entre el gobierno de Néstor Kirchner y el gobierno de Hugo Chávez. Saduz pagó muy cara su valentía. Lo echaron. Pero dio un ejemplo de decencia, honestidad intelectual, compromiso con el país y, por supuesto, valentía. Arriesgó no solamente su cargo, sino su carrera y su situación penal en pos de la verdad. Fue perseguido por el kirchnerismo y no claudicó. Así que quiero comenzar este editorial. No quería dejar de señalar lo que representó Eduardo Saduz. Primero, en hacer caer el velo de la corrupción kirchnerista que allí despuntaba, porque además lo hizo en soledad. A su familia, mis condolencias. La Argentina perdió a un patriota. Estamos en estos días asistiendo a todo lo que representa este Titanic que es la Argentina, con cosas que van apareciendo cada semana que marcan la gravedad de la circunstancia por la cual atravesamos. Ya dije esto de los scratches que vamos a estar hablando con Ricardo Roa. Hay un elemento muy importante para poner en el centro de la escena y entender lo que está pasando, que es el fracaso rotundo del gobierno, por un lado, con la complejidad que esto representa para la posibilidad del kirchnerismo de continuar en el poder, y el segundo elemento, la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner, de una complejidad para ella inevitable e incontrastable. Porque lo que este juicio por la obra de vialidad ha permitido conocer con un trabajo extraordinario, tanto del fiscal Diego Luciani, nombrado por Cristina Fernández de Kirchner, como de su asistente Sergio Mola, ha permitido agregar a todo lo que ya se conocía como producto de la investigación periodística de todos estos años, ha permitido, insisto otra vez con el término, agregar más elementos
y elementos de una notable contundencia jurídica. La situación de Cristina entonces tiene un futuro, un horizonte absolutamente adverso para ella y para sus hijos. Por eso es lo que estamos viendo en estos días, que es esta aparición de esta campaña de la Cámpora, ¿no? Si la tocan a Cristina, ojo con tocarla a Cristina, lo debe de Bonafini, convocando a una pueblada contra la justicia, porque si la situación no fuera de gravedad para Cristina, nada de esto pasaría. A Cristina lo que siempre marco, lo que le preocupa no es la proscripción, esa es una mentira más del kirchnerismo. A Cristina lo que le preocupa es primero tener prontuario. Psicológicamente le afecta mucho. A Vudú, que estuvo preso, a Devido, que estuvo preso, se les recortó la pena, es verdad, pero el prontuario no se lo saca nadie. Son personas con prontuario, son delincuentes. Esto es lo que a Cristina psicológicamente la perturba. Y esto lo marco. El otro elemento que la perturba es el futuro, sobre todo de su hija, que no tiene fueros. Así que esta situación es determinante en lo que está pasando dentro de la psicología del poder. Y es un elemento que va a complicar muchísimo, tanto a Alberto Fernández cuanto a Massa. Para que el juicio tenga condena y vaya a las instancias definitivas, faltan años. Pero el impacto de saber que hay una condena es muy fuerte y pesa muy fuerte en la psicología de Cristina, que es la que manda, claramente. Y producto de lo que es su mandato, como venimos diciendo, es que se ven los problemas que va teniendo Sergio Massa. Se han cumplido ya 3 semanas desde su designación y 2 semanas desde su asunción. Y usted ve lo que son las medidas. La medida más concreta que se ha tomado es la del tarifazo. El tarifazo tiene además un valor en cuanto a representar también 2 cosas. Primero, un hecho que al kirchnerismo nunca le había pasado. Haberle explotado en la mano, es decir, en el poder, la bomba que ellos contribuyeron a producir, a generar. Esto, en los últimos años de democracia, desde la reganada democracia, le había pasado fundamentalmente a gobiernos no peronistas. Le pasó a la Alianza. Macri también tuvo su problema, obviamente como consecuencia de la necesidad del ajuste. El kirchnerismo había zafado de esto. Ahora le tocó. Y por supuesto, una de las cosas que es clara es que no hay dimensión de lo que esto, que había que hacerlo, va a tener en la vida de las personas. Y por supuesto, esto, digamos, es algo tan controvertido dentro del kirchnerismo que obviamente se lo bocharon a Guzmán. Esto que quiere hacer Massa lo quería hacer Guzmán. Y está tan mal hecho en cuanto a la improvisación. Ustedes saben que el plan del gobierno es el plan vamos viendo, a ver cómo llegamos al Mundial. Y esto no es una opinión, es una información. Y a ver si en el Mundial a Argentina le va bien, y después entonces viene en enero y febrero y ya están las vacaciones y las cosas son más livianas. Esto forma parte del pensamiento estratégico del gobierno. Pero claro, en el medio está la realidad. Entonces, una de las cosas que expone o que ha expuesto este tarifazo es el relato. Es el episodio que sucedió con Malena Galmarini y Gonzalo Asís. Cuando Gonzalo Asís le preguntó características del tarifazo y demás, y entonces Malena Galmarini le dijo, no, Gonzalo, no lo llames tarifazo, es una redistribución de tarifas. Un disparate absoluto. Absoluto. Que está mostrando claramente la falta de idea de lo que va a impactar esto, pero sí la conciencia
de que es un tarifazo y que es un golpe muy fuerte, no solamente al bolsillo de los que más tienen, sino para las clases más pobres, porque esto va a tener efecto en precios, va a tener efecto inflacionario indiscutible. Entonces aparece ahí el relato, ¿no? El decir, no, esto no es lo que es, típico del kirchnerismo. El segundo elemento que aparece como consecuencia de esta situación desfavorable desde el punto de vista económico-social y de esta desestructuración del frente interno al gobierno, lo hemos tenido en las marchas de esta semana, marchas insólitas, ¿no? Una marcha de apoyo al gobierno en donde el discurso o la frase más fuerte que emerge es la de Pablo Moyano, que le dice a Alberto Fernández, Alberto, poné lo que tengas que poner para parar esto. ¿Es esa frase de apoyo al gobierno? ¿Es esa una frase indicativa de que efectivamente estamos de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno? No. Es una frase de un opositor, de un crítico al gobierno. ¿Qué es lo que es Pablo Moyano? Claramente. ¿No es cierto? Entonces, el tema es por dónde pasa lo que vaya a ser el accionar del gobierno. Porque ese mensaje de Pablo Moyano también lo involucra a Massa. Digamos, el metamensaje lo involucra a Massa, que es el que hoy debe poner lo que hay que poner, porque es el que toma las medidas para ver cómo se frena este drama de la inflación. Así que ese es otro de los elementos que pone en juego esta realidad de discordia y de un gobierno absolutamente desorientado en cuanto a lo que debe hacer. ¿Por qué desorientado? Porque lo que está diciendo Massa no es lo que piensa Cristina Fernández de Kirchner, no es lo que piensa Andrés Larroque, no es lo que piensa Máximo Kirchner, por más que diga, no es lo que piensa Axel Kicillof, por más que lo quieran disfrazar de otras cosas. Por eso hay tiempos. La gestión de Massa tiene tiempos. No tiene un cheque en blanco. Prueba de eso es lo que ha pasado, entre otras cosas, con la dificultad para nombrar el viceministro de Economía. Que si terminara siendo Gabriel Rubinstein, lo cual marca una contradicción importante con él, en su dicho, pero bueno, de esto ya estamos acostumbrados en la Argentina, implica de todas maneras un desgaste brutal. Un desgaste brutal que marca las dificultades para tomar las medidas que hay que tomar. En este marco, ante esta circunstancia de dificultad, ante esta navegación a bordo del Titanic, con el iceberg ahí presente, con la situación de Cristina Fernández de Kirchner tan complicada, al gobierno y al kirchnerismo le queda un único recurso en la construcción de su relato, del cual depende mantener la llama viva del fanatismo, que es a lo que se va reduciendo el kirchnerismo, con una masa de votantes que no hay que despreciar, ¿eh? Así Cristina hoy tenga el 25, el 28, el 30%, tiene peso político eso, ojo. ¿Cuál es ese elemento del cual necesita hoy el kirchnerismo, se nutre el kirchnerismo para mantener una épica ficticia en el medio de la nada, que es la gestión? Es la construcción del enemigo. El kirchnerismo necesita desesperadamente construir un enemigo.
lo ha hecho a lo largo de toda su existencia. Ha fracasado en cuanto a poder torcer el curso de los hechos, pero no en cuanto a generar una creencia ficticia de sus acólitos. Hay ese núcleo que cree que esa construcción del enemigo forma parte de la épica de consolidación del poder. Para el kirchnerismo, entonces, el poder representa un hecho de lucha contra los malos. Todos los que no piensan como el kirchnerismo son malos. Cuando las cosas están más o menos bien, eso puede pasarse a un segundo plano. Puede. En el gobierno de Cristina estuvo en el primer plano. Fue lo que pasó. El enemigo fue Clarín, fuimos nosotros. Ahora hay que buscar otros enemigos, porque la situación se desmorona. ¿De qué bienestar se puede hablar? De ninguno. ¿De qué éxito del gobierno se puede hablar? De ninguno. ¿De qué posibilidad de proyectar una mantención en el poder en base a los hechos se puede hablar? De ninguna. Por lo tanto, lo único que queda es la construcción del enemigo. Tenemos que, esto lo dice el kirchnerismo, tenemos que ver cómo creamos malos. Y entonces, claro, en esa circunstancia, la actitud de los acólitos es distinta. Usted ya no evalúa si estuvieron bien o estuvieron mal. No. Fallamos porque hay un enemigo enfrente. No controlamos la inflación porque está el enemigo enfrente. No hay más trabajo porque está el enemigo enfrente. Ojo con esto, porque es de una enorme peligrosidad y encierra la construcción de una cultura antidemocrática. Con el adversario se compite en todos los órdenes, en el deportivo, en el intelectual, en el político, porque implica que efectivamente todos están en pos de un objetivo con armas lícitas y en pos de lo que significa la pluralidad. Es decir, los Boca y River conviven. Cuando River se fue al descenso, para Boca fue un problema. Después uno trata de ganarle, pero necesita del otro. El enemigo es distinto. Con el enemigo no hay convivencia posible. Al enemigo se lo aniquila. Ojo con esto, porque esto tiene consecuencias en la vida de las personas y de las sociedades, más allá de un gobierno. Y este es el problema que hoy tiene la Argentina. Concluyo con esto, porque para que nos demos cuenta de esta situación, en la reunión del Council of the Americas, que estuvo bastante despoblada, hay que decirlo, supo tener momentos de mayor esplendor, Massa y Rodríguez Larreta dijeron algo más o menos similar, más allá de cosas tremendas. Dijo Massa, no hay que tener vergüenza de sentarse con la oposición. Sentarse con la oposición y tener vergüenza, digamos, ¿dónde está la cultura democrática? Un disparate. Pero, bueno, dijo Rodríguez Larreta, tenemos que hacer una coalición, pero la idea de Massa es, bueno, tenemos que juntarnos. No se sabe cuándo. Dijo Rodríguez Larreta, hay que hacer una coalición, no se sabe cuándo. El embajador de los Estados Unidos aportó sentido común, dijo, pero escúchenme, háganlo ahora. Porque los que sufren son los ciudadanos. Es decir, cada uno de nosotros. En esta Argentina que sigue siendo un Titanic rumbo a su iceberg.
Quiero comenzar esta nota con Ricardo Roa. ¿Podemos poner en pantalla la nota que hoy firmó Ricardo en Clarín? Ahí está. Lo que hay y lo que esconde el escrache fascista del gobierno. Imperdible nota. Ricardo, ¿cómo estás? Bien, eso. Gracias por esta invitación. Por favor, ¿qué esconde el ataque fascista del gobierno? Esconde varias cosas. La primera es la idea de tratar de ocultar el tarifazo y de convertir y de buscar un responsable del tarifazo. El responsable del tarifazo no es el gobierno, no es la política del kirchnerismo, muy coherente en esto de mantener congeladas las tarifas, sino las personas como nosotros, todos nosotros, que pagamos lo que nos dicen que hay que pagar. Porque lo tramposo de este escrache es que se escracha a personas que son inocentes de toda inocencia. Uno paga lo que le dicen que hay que pagar, no lo que puede pagar. Vos, por ejemplo, no podrías, ni yo, ni nadie, llamar a Edenor, por ejemplo, y decirle, quiero pagar más, señor, porque pago poco. Eso no está contemplado. Claro. Por lo tanto, es un escrache, además de tramposo, que tiene como consecuencias la de convertir a estas personas que han puesto de una forma absolutamente arbitraria en la lista como responsables de una situación frente al resto de la gente. Y esto, ojo con esto, porque hay una parte de la sociedad muy importante, seguramente la parte más activa, dinámica de la sociedad, que entiende que esto es una manipulación, que discrimina, que está informada, pero hay otra parte absolutamente distinta que puede entender que los responsables de este tarifazo son los que están en la lista. Claro. Este es el objetivo. Ricardo, el gobierno, viste, la portavoz, ¿no? Dijo, no, lo criticamos, y algún otro, la secretaria de Energía, dijo, lo criticamos. ¿Es creíble? Mira, la portavoz cometió un error que es decir que ella no pagaba subsidios. Algunos de nosotros renunciamos en el 2011 a pagar el subsidio. El tema es que nunca se aplicó. Todos pagamos. Ella también, Kirchner, el departamento en Puerto Madero del presidente, también, todos, absolutamente todos. Porque no hay quienes, a partir de esa frustrada convocatoria a renunciar a los subsidios de debido en 2011, pagan más, porque eso no se aplicó. Por lo tanto, hay un tema con respecto a los subsidios que hay que aclarar de entrada. Todos pagamos con subsidio, no porque lo queremos, es lo que nos cobran las empresas. En este marco, hay todo un tema que vos explicás o enmarcás, porque ¿quién filtró la lista? No se sabe. Naturalmente la lista la tiene Edenor, que no la tiene organizada por ricos y famosos. No es eso. Hay que ir a buscar Castro, no sé si vos tenés el domicilio todavía en Villa Pueyrredón, en Urquiza. Claro. No sé. Ya no, pero claro. Ya no, pero digamos, buscan Castro, ¿no? Porque tengo que joder a Castro, a fulano. Y el otro es el ENRE, que es un organismo muy de la cámpora, que tiene la base... Muy de la cámpora. Muy de la cámpora, que tiene la base de datos tanto de Edenor como de Edesur, el ENRE. Ahora, si vos mirás la lista, te encontrás cuál es la lógica de la lista. ¿Quiénes están en los empresarios que ellos más odian? Por ejemplo, aparece un eskenazi que fue Néstor Kirchner en YPF y el enemigo de Cristina en YPF. ¿Te acordás? Sí, claro que sí. Que tuvieron a su cargo la empresa, un enemigo de Cristina. Aparecen todos, o bastantes enemigos de Cristina. No aparece ningún, por ejemplo, Alicia Castro, que vive en el Cábana, tiene 2 departamentos, no uno. Alicia Castro no aparece, nadie aparece en el kirchnerismo. Ningún actor, ningún empresario kirchnerista, ninguno aparece. Aparecen solo empresarios, famosos, macristas, Rosenkrantz, por ejemplo, de la corte. Aparece el pobre empresario Roemer, que ese momento lo estaban velando porque había muerto. Es una lista, además de tramposa, como elemental, infantil. Lo grave de esto es que sea del gobierno, porque el gobierno no la repudió, salvo la secretaria de Energía. Y que este escrache se fue en 2 actos. El primer acto fue de la esposa de Massa, Malena Galmarini, que escrachó al Cábana y otro edificio, dando el comienzo a Operación Escrache. La segunda parte de Escrache fue la lista. Una lista que un periodista de C5N dijo, me la dieron en el pasillo. Es como un insulto a la inteligencia, ¿no? Porque encima de que hacen estas cosas no se atreven a asumirlas, a decir que lo están haciendo. Por otra parte, el escrache, que es lo que
lo que pasa incluso en los medios más fanatizados o más oficialistas, no puede ser bancado públicamente. El kirchnerismo tiende a diferenciar a los escraches, a represores, por ejemplo, como del resto, diciendo, bueno, se lo merecen, no son escraches. Claro. Esto están moralmente, bueno, es una discusión, naturalmente. Ahora, todo el resto lo condena y lo practica, porque esa es la hipocresía, ¿no? Lo condena y lo practica. Massa fue escrachado 3 veces y la última terminó con el escándalo de Viviana Canosa, que él llama al canal, trata de hablar con ella un par de veces y después a la Viviana Canosa le dicen no podés salir con esta nota. Era un escrache a Massa, el escrache en Santa Fe. Entre paréntesis, una cosa extraordinaria en Santa Fe que le robaron las zapatillas al intendente. Es increíble, es increíble. Por supuesto que esto que vos marcás, y digamos, lo decimos con la autoridad y tranquilidad que nos da de repudiar todos los escraches, le toque al de acá, al de allá y el de adentro. Genera una pregunta. ¿Este es el comienzo de algo? Ojalá que no. Ojalá que no. Mirá, ahora tenemos solo indicios. Un indicio muy fuerte es que Massa, ¿cuál es? ¿El que se abraza con el embajador de Estados Unidos o el que pacta con Máximo Kirchner? Es los dos, ¿no? ¿Sí? Es los dos. ¿El que escracha o el que va y dice hay que hablar con la oposición? No tengo, como acabas de decir vos, no tengo ninguna vergüenza en abrazar a la oposición. ¿En dónde está él? ¿Vos escuchaste algún repudio de Massa al escrache? Yo no escuché ninguno. Bueno, me gustaría, ¿no? Que dijeran, mirá, claro, esto... No. Porque esto tiene que ver, salvando todas las distancias, con los límites de la financiación de la política. Porque cuando vos ves que hay, por ejemplo, una parte de la política que se financia con el narco, es decir, este es un límite para la democracia, ¿no es cierto? Sí, claro. Santa Fe lo comento porque tiene que ver con eso. Así como uno puede decir con toda claridad, mirá, la plata de la política no puede surgir del narco. Y en la política, en la democracia, no puede haber escrache, no puede haber esto, porque esto genera violencia. Aparte de la injusticia, aparte de todo lo que significa el fascismo, que es lo peor que tiene una sociedad, o que salta lo peor de una sociedad, el fanatismo, esto es violencia. Sin duda. Ricardo, hay un punto, por eso te preguntaba si esto es el comienzo de algo, porque hay elementos de la política, digamos, la política del ajuste es brutal, ¿no es cierto? Y todavía sus consecuencias no se sienten, ¿no? Hay una situación, además, judicial muy complicada de Cristina, ¿no? A futuro. Digamos, ¿cuánto condiciona eso hoy el accionar del gobierno del cual hoy la máxima autoridad en el Ejecutivo termina siendo Sergio Massa? Mucho. Hay un elemento que condiciona hoy, que es la crisis económica y el temor del precipicio. Porque Cristina hoy está permitiendo que se haga lo que nunca permitió que se hiciera. A Guzmán no le dejaban aumentar 45% la tarifa y ahora permite el 200%. Permitió que se vaya Basualdo. Y permitió en esta gestión que lleva semanas de Massa, medidas que ella siempre había rechazado. Ahora, el tema central de Cristina naturalmente sigue siendo la justicia, donde ella tiene malas noticias y donde va a recibir seguramente más malas noticias, porque el lunes los fiscales van a pedir la pena. Clarín está publicando mañana los 10 edificios que los Kirchner le vendieron a Lázaro Báez en 2008, en una operación que si no es lavado se le parece absolutamente, en la que participa Máximo como apoderado. A ver, una virtud muy importante de los fiscales en el caso Vialidad, que hay que destacar, es que hicieron lo que hacemos los periodistas, juntamos cosas, asociamos, miramos alrededor, no solo en la causa. Y esa asociación de datos de distintas investigaciones le permitió ser absolutamente contundente en las pruebas que presentan sobre la corrupción. Viene la condena, pedido de condena de Cristina, y después viene también, yo espero además, la reapertura del caso Tesur. Donde había sido sobreseída sin juicio. No, fue una cosa increíble. Ya con un juicio, digamos... Lo de los jueces en Otesur es una cosa increíble. Es increíble. Es como el juez Bento de Mendoza. Hay cosas que pasan en la justicia que, bueno, que explica también en parte por qué pasan estas cosas de los escraches y por qué
Hay gente que del Estado cree que se puede hacer cualquier cosa. Lo pregunto porque Bonafini pidió una pueblada para la condena, ¿no es cierto? Las últimas puebladas que han convocado contra la Corte y la Justicia han hecho pif. Estas que hace Ramos Padilla, Tailade, qué sé yo, Eduardo Valdés, las que organizan, no han tenido ningún tipo de resultado. Esta es la verdad. Creo que no hay espacio para eso. Sí hay espacio para estas actitudes, que ojo con el fascismo y ojo con la violencia que implican. Y te repito, el gobierno no ha hecho ningún tipo de condena de este tipo de cosas. Frente a este escenario, ¿no? De tanta adversidad, por supuesto una de las preguntas que se impone es, ¿y Alberto Fernández? Alberto Fernández está haciendo, ¿sabés qué verbo usan en el gobierno? ¿Cuál? Mansurizar. Mansurizar. Ajá. Te voy a decir qué significa. Significa cajonear, pisar, demorar, ¿no? ¿Qué le hizo Fernández cuando arrancó Mansur con todo ímpetu, reunión a las 7 de la mañana? Le empezó a poner trabas para que hacérsela difícil y para que Mansur no creyera que es el jefe de gobierno. Esta semana, Cafiero, que es como un jefe de gabinete en la sombra real, le pide a Arnaldo Bocco, al vicepresidente del Central, la renuncia. Que Bocco, que es un soldado de la causa, acepta, ya está publicada en el boletín oficial. Pero no nombraron a Clery, el candidato de Massa. No es menor. Clery es el que manejaba la mesa de dinero del ANSES. Y ha pedido que Clery es el organismo clave del Central, porque es el organismo que compra y vende dólares y compra bonos. No ha podido hacerlo. Hay que mirarlo nada más. Te digo un dato, pero hay muchos más. Está absolutamente desdibujado Fernández, esto no hace falta decirlo, pero tiene capacidad de daño, tiene capacidad de frenarlo, porque Massa no es el jefe de gabinete, es el presidente. Él puede parecerse el presidente, asumir como si fuera el presidente, que su mujer sea la vocera del gobierno y todos los días anunciar una medida como si fuera el presidente. No es el presidente. Esto genera todo un verdadero interrogante en cuanto al devenir de las cosas, porque ¿Massa tiene un cheque en blanco? No. Massa, a ver, Massa frenó una diarrea, estaba claro que fue un tropezón muy grande del gobierno haber nombrado a Batakis, que no tenía ni formación, ni equipo, ni idea de lo que había que hacer, y que demoró 2 semanas en decidir qué es lo que tenía que hacer como ministra. Esto lo paró, porque además empeoró todos los índices. Hasta ahora, básicamente, ¿qué hizo? Postergar una cosa que hubiese hecho cualquiera, o más o menos cualquiera, que es postergar el pago de la deuda en pesos. Si vos mirás el contado con liqui del viernes, vas a ver ahí también un indicador. Sí, claro. Ahí tenés un complicado, indicador. negativo. Y la inflación. Vos estabas hablando recién en tu editorial de la marcha. Viste que la CGT es como una especie de coalición. Sí, claro, dentro de la coalición, sí. Bueno, la coalición de la CGT, bueno, se ponen de acuerdo en que hace una marcha contra los formadores de precios. Yo nunca vi nada igual. Una marcha contra una entelequia. Pero hay una cosa que la marcha ha hecho, que le puso un límite al ajuste. No va a haber, al parecer, aumentos salariales con sumas fijas, que es lo que pretendían. Claro. Va a haber paritaria. Y una paritaria con el 90% de inflación es muy peligrosa, Nelson. Una paritaria con el 90% de inflación. Y también los movimientos sociales que están reclamando que les aumenten el salario mínimo vital y móvil, porque esto es lo que les ajusta a ellos los planes. Hay 1.200.000 planes. El otro tema es que en ese límite al ajuste, vos fijate que han puesto a un militante de la Cámpora como ministro de Trabajo. Correcto, en la provincia de Buenos Aires. Bueno, digamos, Moroni es otro, yo digo, si no pueden sostener un ministro, digamos, racional como Moroni, al cual además le están reclamando junto con Salud que resuelva la situación de las obras sociales, ahí también puede haber un lío y un lío rápido. En este contexto, ¿qué pensás que es lo que está viendo Cristina? Yo creo que, no lo sé. Me imagino que como es ella,
está viendo lo que hace Massa para lograr. Massa tiene una meta que es llevar este barco hasta la elección, está claro. Y falta mucho para la elección. Falta más de un año. ¿Es creíble lo que le dijo a la mesa de enlace que no va a ser candidato al 23 para vos? Todo lo que hace es para ser candidato el año que viene. Todo lo que hace. Lo que hace es, él tenía 60 y pico % de imagen negativa. Juega una ficha muy fuerte a partir de la idea de que donde estaba, como presidente de la Cámara de Diputados, no tenía ninguna posibilidad de revertir su imagen. Hizo lo que hizo, lo que sabe hacer, que son cuestiones de marketing, y en estas semanas consiguió lo que consiguió. Estuvo 2 meses promocionando su candidatura, llegó sin el equipo que prometía tener y sin un paquete de medidas aceitadas. Mirá el zafarrancho con los anuncios. Hoy aclararon que en realidad tampoco los clubes de... Sí, claro, tremendo, ¿no? Un día están, otro día no están. No sé dónde vivís vos, pero si vivís... Por ejemplo, te van a sacar el subsidio a la luz en un consorcio, pero no al gas de la caldera, si tenés ahora el edificio al lado. Si tiene gas individual, paga a la luz. Es un disparate, sí, es un disparate. O sea, vos estás con la caldera, no tenés problema. Y además, mira, hay un tema de las tarifas, hoy lo estaba viendo, ¿no? Es muy importante esto que vos decís, muy interesante, por eso yo hablaba de la improvisación, porque cuando vas al detalle, lo que uno va conociendo, los especialistas, habla de que efectivamente no tienen idea, ¿no? Mirá, se fueron por un lado que es muy difícil de aplicar. Sí, claro. Pero además, ¿vos escuchaste alguna medida de ahorro de energía? No, ninguna. No hay ni una. En Europa hay una cosa común. Bueno, los gobernadores ayer estaban diciendo necesitamos nada de ahorro de energía, ¿no? Pero ahorrar energía. En Alemania, si vos prendés la calefacción de día, te sale un precio. De noche te sale mucho más barato. En España te dicen, ojo, poné el aparato de aire a tanto. Hay conciencia de... Mirá, con todo lo que hizo De Vito, que hizo mucho daño, mucho mal, y que fue un capitán de un tinglado de corrupción. En esto de las tarifas hay que darle a la derecha que se preocupaba por esta. Fue el más racional de todos en su momento. Porque planteó medidas, medidas de ahorro, ¿no? Medidas de ahorro. No sé si te acordás que decía, el que gasta menos que el año anterior paga una tarifa. Sí, claro, me acuerdo. O cosas de ese tipo. No sé, pero tenía el tema del ahorro ahora, con lo que es la factura, dicen que el gobierno lleva gastados en este tiempo de subsidios a la energía 20 y pico de miles de millones de dólares. Este es el despilfarro de Cristina y de Alberto Fernández. No le pueden echar la culpa a ningún rico, famoso, a nadie. Es responsabilidad de ellos. Porque si haces cualquier cuenta de lo que se habría ahorrado si ponían en marcha estas medidas cuando lo debían haber tomado, no estábamos en la situación en la que estamos hoy. Ricardo, la última. ¿Cómo enderezar este barco para esto, para cualquiera, con lo que representa hoy, ¿no?, socioeconómicamente, el ajuste que la Argentina necesita? Mirá, a ver, te insisto, una cosa tiene que decir más así es, la racionalidad o el scratch, ¿no? ¿Qué esperamos todos que sea la racionalidad? Porque estamos todos dentro del barco, esto es así, digamos, uno lo puede decir con más especulación que otro, incluso con hipocresía, porque calcula que si le va mal le puede ir mejor, no sé, pero, insisto, estamos en el tercio más o menos del mandato, ¿no? Fernández es lo que es, no existe, Cristina está acorralada por sus causas y temerosa de que cualquier cosa que ella haga hoy pueda empeorar y no mejorar. Para mí, una cosa que lo fortalece a Massa es que no tienen sustituto. Hoy lo podés reemplazar a Fernández, fijo, pero si se va Massa, ¿quién asume? ¿Cómo sigue esta historia, no? Pero está esa oportunidad de, por lo menos, nadie cree que si no se toman medidas de fondo, esto cambie. ¿Se están tomando medidas de fondo? Ninguna. Se patea para adelante, se busca, bueno, pero por lo menos que las cosas se mantengan relativamente en calma hasta que la gente decida qué cambiar y con quién cambiar. Ricardo Roa, muchas gracias. Para vos. Muy bien. Impactante esto que hemos hablado con Ricardo a propósito de lo que es la realidad argentina y lo que viene. La realidad argentina también tiene temas muy dolorosos.
impresionantes, impactantes tras lo que ha pasado en el hospital de Córdoba. A esto vamos. Infantil, Ramón Carrillo de Córdoba, nos impacta, está Jimena Pérez allí. ¿Cómo está, Jimena? Bella noche. ¿Qué tal, Nelson? El gusto de saludarte. Así es, no salimos todos de esta conmoción, de este asombro, y a medida que van pasando las horas y a medida que se van conociendo cada una de estas historias y los relatos de estos papás y mamás que perdieron a su bebé, nos seguimos asombrando, ¿no? Y hay que tener en cuenta algo, Nelson. Lo que se esperaba era que se haga justicia. Esperemos que esto suceda, por lo menos así lo transmiten cada una de estas familias. En estas últimas horas se detuvo a esta enfermera de 27 años. Nosotros pudimos llegar a la detención. Ella vivía con su mamá, con sus hermanas en la localidad de Río Ceballo. La gente de ese lugar muy conmovida por la noticia, ¿no? Teniendo en cuenta todo lo que ha sucedido y ha conmovido no solamente a la provincia de Córdoba, sino al país entero. Lo que pasó aquí en la provincia con esta muerte de estos bebés, con este pedido de justicia, con este lamento, ¿no?, que tiene cada una de estas familias. Si te parece bien, Nelson, aquí te presento a Vanessa, está junto a su marido, para que nos comenten también cómo han recibido esta detención, esta noticia de la detención de la enfermera. Todos apuntaban a ella y finalmente se detuvo. ¿Cómo estás, Vanessa? Hola, ¿cómo están? Sí, nos enteramos ayer de la detención y bueno, pensamos que la justicia está actuando, que justamente tendrán las pruebas suficientes como para que esta mujer esté donde tiene que estar. Y bueno, nosotros también no vamos a parar con una sola detención, una enfermera y 3 imputados. Eso vamos a seguir de la mano del abogado hasta las últimas consecuencias y hasta que sepamos realmente y que caigan toda la cadena de responsabilidades que tiene esta causa. Vanessa, buenas Nelson, noches. aquí, sí. Vanessa ya te está escuchando, está junto a su marido, están los dos aquí, a quien les agradecemos también por atendernos en su casa. Bueno, los saludo, Hola, conmovido y por supuesto con las condolencias por esta pérdida. El bebé de ustedes era un bebé sano. Sí, totalmente sano. No tenía ninguna anomalía. ¿Qué fue lo que les explicaron que le había pasado? Sí, mi hijo era totalmente sano, hice todos los controles como corresponden. En ningún estudio nos dieron que él podría tener algún tipo de patología. Bueno, obviamente como mamá cuidé cada detalle para que mi hijo naciera en las condiciones. Y él nace sano, de hecho tengo un Apgar 9 de 9, el bebé estaba perfecto. Y a la hora y media entra a descompensarse. Lo que me dicen es que es producto de una arritmia. Yo todavía estaba en una sala de recuperación cuando a él ya se lo llevan a una terapia intensiva. Y bueno, ya después entro a verlo directamente en la terapia, en donde vienen los neonatólogos a decirme que su corazón estaba completamente dañado, que nos explicaban que las aurículas y ventrículas, una de esas partes funcionaba y la otra no, que era muy débil el músculo del corazón, que no había posibilidad y ya me decían que el estado era crítico. Qué impactante. Después empiezan a darle paro cardíaco y después del tercer paro cardíaco él falleció. Claro. Vanessa, ¿ustedes supieron que había en la sangre del bebé potasio recién cuando se hizo la autopsia por el peritaje o supieron antes? No, nosotros no sabemos en nuestro caso porque no le hicimos una autopsia. A nosotros cuando los médicos empiezan a decirnos que no sabían cómo explicarles cómo el corazón había llegado a ese daño, ellos mismos no sabían cómo explicarnos a nosotros porque a lo mejor con una mamá que tenía algún antecedente, alguna enfermedad previa o
qué sé yo, con adicciones, que podía llegar a pasar algo así, pero que en el caso nuestro, que era un embarazo totalmente controlado, no. Claro. Entonces después empiezan a hablar de una autopsia cuando todavía mi hijo estaba sano, o sea, todavía estaba vivo, perdón, que a nosotros nos parecía una locura porque nosotros decíamos agoten todos los recursos y no me hablen de autopsia ahora, vayan y traten de salvarlo. Claro. Y una vez que él fallece, nos plantean nuevamente la posibilidad de hacer una autopsia, que también me la plantean como que íbamos a tener que esperar una semana más para que supiéramos el resultado, claro. Que iba a ser como un proceso de agonía, que a lo mejor no salía nada. ¡Qué horror! Y bueno, nosotros en ese estado con el que estábamos decidimos no hacerle la autopsia. No. Vanessa, te hago esta pregunta, tengo una pausa, es esto que se ha producido con la enfermera, ¿les da paz espiritual en cuanto a la seguridad que se va a saber la verdad? En un minuto estamos con ustedes de este caso tremendo. Los chicos fallecidos por causas altamente sospechosas e inexplicables desde el punto de vista de lo que era la evolución normal en el Hospital Materno Infantil Ramón Carrillo de Córdoba. Ya volvemos. Estamos con el caso de los 5 bebés que fallecieron, la sospecha de que fueron asesinados. Esta es la verdad. Allí en esa trágica madrugada del 6 de junio en el Hospital Materno Infantil Carrillo en Córdoba, le preguntaba a Vanessa, ¿no?, la mamá, como última pregunta, ¿les da paz espiritual saber que ha sido la enfermera identificada y que la investigación parece avanzar? Como les decía, lo que nosotros nos da tranquilidad es que la justicia está actuando y que se están haciendo las cosas encaminando, pero vamos a seguir hasta las últimas consecuencias y no vamos a tener paz hasta el día que caigan todos los responsables y nosotros como familia empezar el duelo de nuestro hijo. No vamos a poder empezarlo hasta que esto realmente se esclarezca y caigan todos los responsables. Vanessa, yo te agradezco muchísimo tu presencia, igual que tu esposo. Quiero decir esto, y destaco la actitud de ustedes de comprometerse con el conocimiento de la verdad de lo que le pasó y les arrancó la vida de su bebé. Porque no solamente al hacerlo van a buscar justicia para ustedes, sino que están protegiendo a otros para que no les pase esta tragedia que ha cruzado vuestras vidas. Les mando un saludo muy afectuoso y conmovido. E insisto, junto a la condolencia por esta pérdida que sin duda es irreparable. Un cariño muy grande. Muchas gracias. Gracias, Jimena, muchísimas gracias. Insisto, es muy importante conocer la verdad de lo que pasó, no solamente por la justicia para castigar a los que lo hicieron, sino para evitar que lo sigan haciendo y mueran otros bebés. Ya volvemos. Muy bien, como escucharon y vieron recién, noche de estreno en TN, Yo la sé, el primer programa de preguntas sobre la actualidad, así que se va a seguir informando. Está en la conducción Nazarena Di Serio, están participando Silvana Estavier y Charly López, les deseamos lo mejor. Somos todos nosotros trabajando para todos ustedes. Sigan TN, los espero el próximo sábado a las 21 acá en El Corresponsal. Chau, chau.